Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el acuerdo número 100923 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Este documento es muy importante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales porque se relaciona directamente con temas que suelen aparecer en los reactivos: evaluación formativa, evaluación para la acreditación, boleta de evaluación, campos formativos, fases de aprendizaje, criterios de acreditación, promoción, regularización, certificación, comunicación de resultados, observaciones y sugerencias, escala de calificaciones y derecho de las familias a conocer el desempeño de sus hijas e hijos. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el acuerdo de manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta basada en situaciones reales de aula, escuela o control escolar. El acuerdo 100923 no debe estudiarse únicamente como una norma de calificaciones, su sentido es más amplio. Este documento regula cómo se evalúa el aprendizaje para efectos de acreditación, cómo se informa el avance de las alumnas y los alumnos, cómo se decide la promoción al siguiente grado o nivel educativo, cómo se realiza la regularización y cómo se expiden los certificados correspondientes al concluir preescolar, primaria y secundaria. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de USICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del acuerdo número 100923. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización, certificación, boleta de evaluación, evaluación integral, evidencias, juicio docente, observaciones y sugerencias, escala numérica, campos formativos, disciplinas, fases de aprendizaje, criterios de acreditación, criterios de promoción, periodos de evaluación, comunicación de resultados, asistencia, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación socioemocional, tutoría, inclusión y equidad. Estas palabras son importantes porque el documento parte de una idea central. La evaluación del aprendizaje debe comprenderse dentro del proceso formativo. No se trata solamente de asignar una calificación, sino de valorar conocimientos, habilidades, destrezas y el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Además, la evaluación debe servir para informar, retroalimentar y tomar decisiones que permitan mejorar el aprovechamiento de las alumnas y los alumnos. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen, que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, el examen no preguntará únicamente qué dice el acuerdo. Es más probable que presente una situación donde debas distinguir si la evaluación sirve para acreditar, si debe expresarse mediante observaciones o números, si la asistencia cuenta o no como criterio de acreditación, si la promoción aplica automáticamente en ciertos grados o si la regularización corresponde a primaria y secundaria. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizarlo como una tabla de calificaciones suelta. Es mejor comprender su lógica general. Primero, el acuerdo establece el objeto de la norma: regular evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación. Después, define a los sujetos participantes, entre ellos autoridades educativas, autoridades escolares, personal docente, madres, padres o tutores, alumnas y alumnos.
Luego precisa el alcance aplicable a escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria. Más adelante, define conceptos clave como acreditación, boleta de evaluación, calificación, promoción y regularización. También es importante recordar que el acuerdo se articula con el Plan de Estudio 2022 y los programas sintéticos de las fases 2 a 6. Por eso incluye los 7 ejes articuladores, los 4 campos formativos y las fases de aprendizaje. En preescolar y primaria, la boleta organiza la información por campos formativos. En secundaria, registra las disciplinas que conforman cada campo formativo. Otro punto clave es que el documento distingue entre niveles. En preescolar, la evaluación se expresa mediante observaciones y sugerencias sin valores numéricos. En primaria se utilizan números enteros y observaciones por campo formativo, con diferencias importantes entre fase 3 y fases 4 y 5. En secundaria, las calificaciones se registran por disciplina dentro de los campos formativos. Finalmente, conviene tener muy presente que la asistencia aparece en la boleta como número de días que la alumna o el alumno asistió a la escuela y se utiliza como referente para la reflexión de docentes, familias y estudiantes. Sin embargo, el acuerdo señala que no se considera criterio para la acreditación. Este detalle puede ser muy importante para el examen. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del acuerdo número 10 VIRA 0923, revisando sus conceptos clave, la boleta de evaluación, los periodos de evaluación, las escalas de calificación, los criterios de acreditación y promoción, la regularización y la certificación, así como las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal del acuerdo número 100923, un documento clave para comprender cómo se regula la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación en educación preescolar, primaria y secundaria. Este acuerdo debe estudiarse con especial cuidado porque conecta la evaluación con el Plan de Estudio 2022, los programas sintéticos, los campos formativos, las fases de aprendizaje y los criterios administrativos que permiten reconocer oficialmente el avance escolar de las alumnas y los alumnos. El acuerdo regula evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación. El artículo 1 establece que las normas tienen por objeto regular la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación de las alumnas y los alumnos que cursan educación preescolar, primaria y secundaria dentro del sistema educativo nacional. Esta primera idea es fundamental porque nos ayuda a distinguir los conceptos. La evaluación permite valorar el aprendizaje. La acreditación determina si una alumna o alumno aprobó un grado o nivel. La promoción permite continuar al siguiente grado o nivel. La regularización permite mejorar el historial académico cuando hay asignaturas, disciplinas o campos no acreditados según corresponda. La certificación reconoce oficialmente la conclusión de un nivel educativo. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta por el alcance general del acuerdo 100923, recuerda que no trata solo de calificaciones. Regula evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación. La evaluación del aprendizaje forma parte del proceso formativo. El acuerdo se fundamenta en la idea de que la evaluación debe comprenderse como parte del proceso formativo. Esto significa que no se reduce a poner un número en la boleta. La evaluación implica observar, valorar, retroalimentar y tomar decisiones para continuar el proceso educativo. El documento señala que la evaluación del aprendizaje para la acreditación es la emisión de un juicio realizado por el personal docente basado en el análisis del conjunto de evidencias de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante. La evaluación no debe depender de una sola prueba, una sola tarea o un solo momento. Debe considerar evidencias acumuladas durante el proceso. Además, la evaluación retroalimenta el proceso educativo porque ayuda a identificar logros, obstáculos y elementos por trabajar. Esto permite fortalecer la planeación de la tarea educativa y tomar mejores decisiones para apoyar a las alumnas y los alumnos. Clave para el examen. Si una opción presenta la evaluación como un examen final aislado, cuidado. El enfoque correcto es valorar evidencias de todo el proceso y usar la información para retroalimentar y mejorar. Los sujetos participantes deben involucrarse activamente. El artículo 2 establece que en la aplicación de estas normas debe garantizarse la participación activa de todas las personas involucradas en el proceso educativo. Autoridades educativas,
autoridades escolares, personal docente responsable de registro, madres, padres de familia o tutoras, tutores, alumnas y alumnos. También señala que las alumnas, los alumnos y sus familias tienen derecho a conocer los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación, así como los resultados obtenidos. Este punto puede aparecer en el examen mediante casos donde una familia solicita información sobre el desempeño de su hija o hijo. El acuerdo reconoce ese derecho. La comunicación de resultados no debe limitarse al final del ciclo escolar, porque las familias pueden informarse en cualquier momento sobre el desempeño y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos. Clave para el examen. Si una pregunta habla del derecho de madres, padres o tutores a conocer criterios, procedimientos y resultados de evaluación, la respuesta debe reconocer su participación activa y su derecho a estar informados. El acuerdo tiene aplicación nacional con adaptaciones necesarias. El artículo 3 señala que las disposiciones son aplicables a todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares con autorización expresa del Estado. Sin embargo, también reconoce que pueden hacerse adaptaciones necesarias en educación indígena, especial y para migrantes, así como en otras modalidades o servicios educativos, considerando los contextos y características propias y atendiendo los principios de equidad e inclusión. Esta parte es relevante porque muestra que la norma tiene carácter nacional, pero no ignora la diversidad. El acuerdo se aplica en todo el país, pero debe considerar las condiciones de cada servicio educativo. Clave para el examen. Si el reactivo plantea que la norma se aplica únicamente a escuelas públicas, esa opción es incorrecta. Aplica a escuelas públicas y particulares con autorización, con las adaptaciones necesarias según modalidad o servicio. La acreditación se basa en el juicio docente y en evidencias. El artículo 4 define la acreditación como la acción mediante la cual el personal docente determina que la alumna o el alumno ha aprobado un grado o nivel educativo conforme a los criterios previstos en las normas. La acreditación tiene como función sustentar el otorgamiento de calificaciones de acuerdo con el juicio que haga el personal docente del conjunto de evidencias obtenidas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta definición es clave. La acreditación no es un trámite mecánico, parte del juicio profesional docente, pero ese juicio debe sostenerse en evidencias. Por eso, el docente necesita observar, registrar, valorar y analizar el desempeño de las alumnas y los alumnos a lo largo del ciclo escolar. Clave para el examen. Si el caso pregunta cómo se determina la acreditación, recuerda, mediante juicio docente basado en el conjunto de evidencias de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación cambia según el nivel educativo. El acuerdo define la calificación como el resultado de la evaluación del aprendizaje para la acreditación que se registra en la boleta, pero no se expresa igual en todos los niveles. En preescolar se expresa mediante observaciones y sugerencias, sin números. En primaria se expresa con escala numérica y observaciones y sugerencias. En secundaria se expresa en escala numérica por disciplina. Esto es importante porque el Plan de Estudio 2022 organiza el currículo por campos formativos, pero el registro en la boleta no es idéntico en todos los niveles. Preescolar y primaria se organizan por campos formativos, mientras que en secundaria se registran disciplinas dentro de los campos. Clave para el examen. Si una opción propone calificaciones numéricas en preescolar, es incorrecta. En preescolar se registran observaciones y sugerencias sin valores numéricos. Los componentes curriculares del acuerdo son ejes, campos y fases. El artículo 4 incluye los componentes curriculares del plan de estudio y los programas de estudio. Ahí se mencionan los 7 ejes articuladores, los 4 campos formativos y las fases de aprendizaje. Los 7 ejes articuladores son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y artes y experiencias estéticas. Los 4 campos formativos son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Las fases de aprendizaje se organizan así: fase 2, preescolar; fase 3, primero y segundo de primaria; fase 4, tercero y cuarto de primaria; fase 5, quinto y sexto de primaria; y fase 6, secundaria.
Clave para el examen. Si una pregunta mezcla ejes, campos y fases, distingue con precisión. Los ejes son 7, los campos son 4 y las fases organizan grados de preescolar, primaria y secundaria. Los referentes de la evaluación son el plan, los programas, el perfil de egreso y los contenidos. El artículo 5 señala que los referentes de la evaluación del aprendizaje para la acreditación son los fundamentos de la propuesta curricular, el perfil de egreso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y los contenidos determinados en los campos formativos de las fases y grados. Esto significa que la evaluación no debe improvisarse ni basarse únicamente en preferencias personales. Debe estar vinculada con el currículo vigente, plan de estudio, programas sintéticos, perfil de egreso, contenidos y campos formativos. Esta idea es muy útil para distinguir entre evaluación formativa y evaluación para acreditación. La evaluación debe acompañar el aprendizaje, pero cuando se usa para acreditar, debe tener referentes curriculares claros, clave para el examen. Si un reactivo pregunta en qué debe basarse la evaluación para acreditación, piensa en plan de estudio, programas de estudio, perfil de egreso y contenidos de los campos formativos. La boleta de evaluación es el documento oficial de comunicación. El artículo 6 define la boleta de evaluación como el documento oficial donde se informa a alumnas, alumnos, madres, padres de familia o tutores y autoridades escolares el resultado de la evaluación del aprendizaje. La boleta tiene carácter nacional, por lo que la SEP, a través de las instancias correspondientes, establece su contenido y características de diseño. Esto es importante porque la boleta no es cualquier registro escolar interno. Es un documento oficial que informa resultados y acompaña los procesos de acreditación, promoción y certificación. Clave para el examen. Si una pregunta menciona el documento oficial para informar resultados de evaluación, la respuesta es la boleta de evaluación. La asistencia aparece en la boleta, pero no acredita. El artículo 7 señala que la boleta debe incluir la asistencia, entendida como el número de días que la alumna o el alumno asistió a la escuela. Sin embargo, el acuerdo aclara que la asistencia se utiliza como referente para la reflexión del personal docente, las familias y las alumnas y los alumnos, pero no se considera criterio para la acreditación. Este dato es muy importante para el examen. La asistencia sí se registra y sí debe analizarse porque puede ayudar a comprender el desempeño, la participación y las condiciones de aprendizaje, pero no se usa como criterio para aprobar o reprobar. Por ejemplo, si un estudiante tiene baja asistencia, la escuela debe analizar la situación, comunicarse con la familia y tomar decisiones de apoyo, pero no puede usar únicamente la asistencia como criterio de acreditación. Clave para el examen. Si una opción dice que la asistencia determina la acreditación, es incorrecta. La asistencia es referente de reflexión, pero no criterio para acreditar. En preescolar se registran campos formativos, observaciones y sugerencias. Para la fase 2, educación preescolar, la boleta incluye los campos formativos y observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada campo en cada periodo de evaluación. No hay valores numéricos. Esto corresponde al sentido de la educación preescolar, donde se privilegia el acompañamiento, la observación del desarrollo y la comunicación cualitativa con las familias. La acreditación en preescolar se obtiene con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente y la alumna o alumno será promovido al grado siguiente. Clave para el examen. En preescolar no hay calificaciones numéricas. Se usan observaciones y sugerencias por campo formativo y se acredita con haber cursado el grado. En primaria se evalúa por campos formativos. En primaria, correspondiente a fases 3, 4 y 5, la boleta incluye los campos formativos, 3 evaluaciones parciales por cada periodo de evaluación, una evaluación final y observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por campo formativo. Esto es relevante porque en primaria el registro no se organiza por asignaturas tradicionales, sino por los 4 campos formativos. Esta organización debe relacionarse con el Plan de Estudio 2022. En la práctica, esto implica que la evaluación debe considerar el avance de los aprendizajes en lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Clave para el examen. Si el reactivo menciona la boleta de primaria, recuerda que incluye campos formativos, 3 evaluaciones parciales, evaluación final, observaciones y sugerencias.
En secundaria se evalúa por disciplinas dentro de los campos formativos. En la fase 6, educación secundaria, la boleta incluye las disciplinas que conforman los campos formativos. El lenguaje se considera en español, lengua indígena como lengua materna, lengua indígena como segunda lengua, inglés y artes. En saberes y pensamientos científicos se consideran matemáticas y ciencias, es decir, biología, física y química. En ética, naturaleza y sociedades se consideran formación cívica y ética, historia y geografía. En el humano y lo comunitario se consideran educación física, tecnología y educación socioemocional, tutoría. Esto puede aparecer en el examen como una pregunta de ubicación curricular. Es importante no confundir que en primaria se registra por campos, pero en secundaria se registran disciplinas que conforman los campos. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta cómo se registra la evaluación en secundaria, recuerda por disciplinas dentro de los campos formativos. Hay 3 periodos de evaluación y comunicación de resultados. El artículo 8 establece 3 periodos de evaluación durante el ciclo escolar. El primer periodo va del comienzo del ciclo escolar hasta el último día hábil de noviembre y los resultados se registran y comunican en los últimos 4 días hábiles de noviembre. El segundo periodo va del comienzo de diciembre hasta el último día hábil de marzo y los resultados se registran y comunican en los últimos 4 días hábiles de marzo. El tercer periodo va del comienzo de abril hasta el último día hábil del ciclo escolar y los resultados se registran y comunican en los últimos 2 días hábiles del ciclo escolar o de acuerdo con el calendario vigente. Además, la comunicación de resultados en esos periodos no limita el derecho de las familias a informarse en cualquier momento. Clave para el examen: recuerda que son 3 periodos de evaluación y que las familias pueden solicitar información sobre el desempeño de sus hijas e hijos en cualquier momento. La escala y acreditación cambian por fase y nivel. El artículo 9 establece los criterios de escala, acreditación y promoción. En fase 2, preescolar, los resultados se expresan con observaciones y sugerencias sin valores numéricos. Se acredita con haber cursado el grado y se promueve al siguiente. En fase 3, primaria, los resultados se expresan con números enteros de 6 a 10, así como observaciones y sugerencias por campo formativo. El primer grado se acredita con haber cursado el grado. En segundo grado y también en los grados siguientes de primaria, la acreditación depende de obtener promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. En fases 4 y 5, primaria, los resultados se expresan en números enteros de 5 a 10 y los promedios con un número entero y un decimal. La calificación de 5 es reprobatoria y de 6 a 10 son aprobatorias. En fase 6, secundaria, las calificaciones por disciplina se expresan en números enteros de 5 a 10 y los promedios con un número entero y un decimal. La calificación de 5 es reprobatoria, de 6 a 10 son aprobatorias. Clave para el examen. Recuerda estas diferencias. Preescolar sin números, fase 3 con escala de 6 a 10, fases 4, 5 y 6 con escala de 5 a 10. En primaria, primer grado se acredita con haberlo cursado. Un detalle importante es que el primer grado de primaria se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Por ello, la alumna o alumno que curse primer grado será promovido al segundo grado. Este punto puede aparecer en el examen porque es un criterio específico. En cambio, para segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados se requiere obtener un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. Clave para el examen. Primer grado de primaria se acredita y promueve con haberlo cursado. De segundo a sexto se requiere promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. En secundaria, la promoción depende de las disciplinas acreditadas. En secundaria, la acreditación se logra cuando la alumna o alumno obtiene promedio final mínimo de 6 en cada disciplina que conforma los campos formativos. Sin embargo, hay una precisión muy importante. La disciplina Educación Socioemocional Tutoría del campo formativo del humano y lo comunitario no se considera para la acreditación. Para la promoción, el acuerdo establece que la alumna o alumno será promovido al siguiente grado cuando haya acreditado en los términos señalados. Volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más disciplinas no acreditadas.
Si está en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 disciplinas, podrá regularizar esa situación conforme a las normas de control escolar aplicables. Clave para el examen. En secundaria, 5 o más disciplinas no acreditadas implican volver a cursar el grado. Hasta 4 disciplinas no acreditadas pueden regularizarse según normas aplicables. Educación socioemocional tutoría no se considera para acreditación ni promoción en secundaria. El acuerdo establece que la disciplina Educación Socioemocional Tutoría del campo formativo del humano y lo comunitario no se considera para la acreditación ni para la promoción en secundaria. Esto no significa que no sea importante formativamente. Significa que, para efectos administrativos de acreditación y promoción, no se toma en cuenta como una disciplina que pueda impedir la promoción. Este detalle puede aparecer como distractor, sobre todo porque educación socioemocional tutoría sí aparece dentro del campo formativo, pero no cuenta para acreditación o promoción. Clave para el examen. Si la pregunta se refiere a secundaria, recuerda que educación socioemocional tutoría no se considera para acreditación ni promoción. La regularización se realiza conforme a normas de control escolar. El artículo 10 señala que la regularización se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en las normas de control escolar aplicables. Esto significa que el acuerdo no desarrolla todos los procedimientos específicos de regularización, sino que remite a las normas correspondientes. En el caso de secundaria, el propio acuerdo menciona que las alumnas y alumnos en situación de riesgo por hasta 4 disciplinas no acreditadas podrán regularizarse conforme a esas normas. Clave para el examen. Si una pregunta pide el procedimiento detallado de regularización, recuerda que el acuerdo remite a las normas de control escolar aplicables. La certificación se expide al concluir cada nivel educativo. El artículo 11 establece que la autoridad educativa competente expedirá certificados al concluir los estudios de educación preescolar, primaria y secundaria. Los certificados serán de educación preescolar, educación primaria y educación secundaria y deberán expedirse en versión electrónica, sujetándose a las características de diseño y contenido establecidas en las normas de control escolar aplicables. La certificación reconoce oficialmente que una alumna o alumno concluyó un nivel educativo. Clave para el examen. Si el reactivo menciona el documento que se expide al concluir preescolar, primaria o secundaria, piensa en certificado correspondiente al nivel educativo. La acreditación y promoción anticipada aplica para aptitudes sobresalientes. El artículo 12 establece que las alumnas y los alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplan requisitos y procedimientos establecidos en la normativa vigente podrán ser admitidos en primaria o secundaria a una edad más temprana, o bien omitir el grado escolar inmediato que les corresponda en el mismo nivel educativo. Este punto es específico y puede aparecer en preguntas de opción múltiple. No aplica de manera general ni por decisión informal de la escuela. Requiere cumplir requisitos y procedimientos establecidos en la normativa vigente. Clave para el examen. Si se habla de omitir un grado o ingresar antes por aptitudes sobresalientes, recuerda que debe hacerse conforme a la normativa aplicable. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es distinguir evaluación formativa de evaluación para la acreditación. La evaluación formativa acompaña el aprendizaje y retroalimenta el proceso. La evaluación para acreditación emite un juicio docente con base en evidencias para determinar acreditación y promoción. El segundo consejo es memorizar las formas de registro por nivel preescolar con observaciones y sugerencias, primaria por campos formativos con números y observaciones, secundaria por disciplinas dentro de los campos formativos. El tercer consejo es recordar que la asistencia se registra pero no acredita. El cuarto consejo es dominar las escalas. Preescolar sin números, fase 3 de 6 a 10, fases 4 y 5 de 5 a 10, secundaria de 5 a 10 por disciplina. El quinto consejo es recordar los criterios de secundaria, promedio mínimo de 6 por disciplina, con 5 o más disciplinas no acreditadas se vuelve a cursar el grado. Hasta 4 pueden regularizarse conforme a normas de control escolar. Educación socioemocional tutoría no cuenta para acreditación ni promoción. El sexto consejo es relacionar este acuerdo con el Plan de Estudio 2022, ejes articuladores, campos formativos, fases de aprendizaje, perfil de egreso y contenidos. En síntesis, el Acuerdo 10 Mitostidas UES Carvin 23 establece las normas generales para que la evaluación del aprendizaje tenga efectos
en la acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos. Su importancia está en que conecta la evaluación con el proceso formativo y con el currículo vigente, reconociendo el juicio docente basado en evidencias, la comunicación con las familias, las diferencias entre niveles educativos y los criterios específicos que permiten avanzar en la trayectoria escolar. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el acuerdo número 100923 es un documento fundamental para comprender cómo se regulan la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. La idea central del acuerdo es muy clara. La evaluación no debe entenderse únicamente como la asignación de una calificación. La evaluación del aprendizaje forma parte del proceso formativo y debe apoyarse en la observación, el análisis de evidencias, el juicio profesional docente y la comunicación constante con estudiantes y familias. Su propósito es reconocer avances, identificar obstáculos, retroalimentar el proceso educativo y tomar decisiones sobre la continuidad de la trayectoria escolar. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave. Acuerdo 100923, evaluación del aprendizaje, evaluación para la acreditación, acreditación, promoción, regularización, certificación, boleta de evaluación, calificación, observaciones y sugerencias, juicio docente, evidencias, campos formativos, disciplinas, fases de aprendizaje, periodos de evaluación, comunicación de resultados, asistencia, criterios de acreditación, criterios de promoción, normas de control escolar, perfil de egreso, plan de estudio 2022 y programas sintéticos. También recuerda una distinción fundamental. La evaluación formativa acompaña el aprendizaje. Permite retroalimentar, identificar logros y obstáculos y fortalecer la planeación docente, mientras que la evaluación del aprendizaje para la acreditación emite un juicio con base en evidencias de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para tomar decisiones sobre acreditación y promoción. Otro punto clave es la forma en que se expresa la evaluación según el nivel educativo. En preescolar no se utilizan valores numéricos, se registran observaciones y sugerencias por campo formativo. En primaria, la boleta se organiza por campos formativos con evaluaciones parciales, evaluación final, observaciones y sugerencias. En secundaria, la evaluación se registra por disciplinas que conforman los campos formativos. Para no confundirte en el examen, recuerda también las escalas. En fase 3, correspondiente a primero y segundo de primaria, los resultados se expresan con números enteros de 6 a 10. En las fases 4 y 5, correspondientes de tercero a sexto de primaria, se utiliza una escala de 5 a 10, donde 5 es reprobatorio y de 6 a 10 son calificaciones aprobatorias. En fase 6 secundaria, también se usa una escala de 5 a 10 por disciplina. Un dato muy importante es que la asistencia aparece en la boleta como número de días asistidos, pero no se considera criterio para la acreditación. La asistencia sirve como referente de reflexión para docentes, estudiantes y familias porque puede ayudar a comprender el proceso educativo, pero por sí sola no determina si una alumna o alumno acredita o no. También recuerda que en preescolar se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. En primer grado de primaria también se acredita con haber cursado el grado. De segundo a sexto de primaria, la acreditación se logra con un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. En secundaria, la acreditación requiere promedio final mínimo de 6 en cada disciplina, aunque educación socioemocional tutoría no se considera para acreditación ni promoción. Si el examen presenta un caso de secundaria, recuerda esta clave. Si una alumna o alumno concluye el ciclo escolar con 5 o más disciplinas no acreditadas, volverá a cursar el grado. Si tiene hasta 4 disciplinas no acreditadas, podrá regularizar la situación conforme a las normas de control escolar aplicables. Finalmente, quédate con esta síntesis estratégica. El Acuerdo 100923 organiza la evaluación como parte del proceso formativo y establece criterios claros para acreditar, promover, regularizar y certificar a las alumnas y los alumnos, respetando la estructura del Plan de Estudio 2022, los campos formativos, las fases de aprendizaje y las particularidades de cada nivel educativo. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre el acuerdo número 100923 te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales.
Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos.